Vamos a comenzar el día de hoy las clases de evidencia clínica en cardiología, que recogen y sintetizan todo lo que ustedes van a recibir en el módulo cardiovascular a lo largo de estas 8 semanas. Vamos a grabar estas clases porque, como lo hacen en otras universidades, vamos a subir este material a la página web para que esté a la disposición no solamente de ustedes, sino siguiendo la tendencia de muchas universidades a nivel del mundo, de lo que se llama The Open University, que es permitir que las personas puedan obtener información de las grandes universidades para poder tener esa información y utilizarla como ellos lo requieran. Para esta clase que se ha planificado hacer martes y jueves, de 11:30 a 1 de la tarde, les voy a pedir muy enfáticamente que ustedes tengan la mayor puntualidad. Primero, porque la puntualidad mostrada por ustedes es un respeto, una muestra de respeto al señor doctor Alfredo Palacio, que está dictando esta clase. Respeto a sus compañeros y respeto a la universidad. Entonces, sé que la mayoría viene del hospital Luis Vernaza. Creo que la clase termina, si mal no recuerdo, a las 10:30, 10:50. Entonces son 40 minutos que tienen para poder venir. Tratemos en lo posible de que tengamos la puntualidad necesaria y esto comience a las 11:30. Primera cosa. Segunda cosa, traten de sacar el mayor provecho de estas clases, porque es una oportunidad única que ustedes tienen para poder hacer la síntesis de la información que van a recibir en este módulo. Así que les doy la bienvenida y le agradezco al doctor Palacio la oportunidad y adelante, doctor. Entonces, veamos qué es lo que tiene esta paciente. Ella fue operada el año 2007 porque tenía una anterior descendente muy ocluida, 99%, tan larga que no había cómo poner un stent. Tenía algo en circunfleja, tenía algo en una de las diagonales. En coronaria derecha también existía alguna lesión que por alguna razón que no conozco no fue tocada. Entonces se hacen 2 puentes venosos al descendente anterior, a la circunfleja. La paciente tiene un score de Framingham de 20. ¿Saben lo que significa eso? Algunos de ustedes ya fueron alumnos míos. ¿Saben lo que significa el score de Framingham? No, me contestan rápido. Sí, no. No sabemos. ¿Saben lo que es el estudio Framingham? Sí. Es el mayor estudio prospectivo que se sigue haciendo y que empezó inmediatamente después de la guerra. Bueno, del estudio Framingham se saca un score, mediante el cual, de acuerdo a la edad, a la historia de hipercolesterolemia, LDL alto, HDL bajo, a la historia de diabetes, fuma o no fuma, se hace un score. Y con eso se establecen algunos puntos, de acuerdo a si es hombre y a si es mujer. Cuando los puntos dan un porcentaje mayor a 20%, eso es un porcentaje alto. Entre 10 y 20 es intermedio, por debajo de 10 es bajo. ¿Qué riesgo significa? Las probabilidades de desarrollar un problema cardíaco serio o muerte en los siguientes 10 años. Esto simplemente, en cualquier paciente que lo consulta a usted y con los primeros exámenes físicos que usted hace y con los primeros exámenes de laboratorio,
califique de escorrefrania, no sabe si hay órganos comprometidos o no, pero con eso ya lo califica. Quiere decir que nosotros ahora, cuando hablemos de medicina, vamos a acercarnos un poco a la probabilidad que tiene mi paciente para que el signo o el síntoma que él está presentando o el método diagnóstico realmente represente una enfermedad. Bien, eso es lo que tiene esta paciente. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué tiene los síntomas? En definitiva, ¿qué le ocurre? Le ocurre que aquí en miocardio no está llegando suficiente oxígeno. La paciente estaba tomando Plavix y aspirina, pero alguien, por algún dolor de por aquí o de por allá, le receta un antiinflamatorio no esteroide y la paciente empieza a tener melena. Y cuando la vemos tiene 8 de hemoglobina. Quiere decir que a esta paciente no le está llegando oxígeno porque tiene obstrucciones. No sabemos si los puentes están funcionando o no, pero además de la obstrucción a la vía que conduce el vehículo de la hemoglobina para que llegue el oxígeno, además de eso, el vehículo también está deficitario. No hay hemoglobina que pueda transportar suficiente cantidad de oxígeno. Bien, esto define un poco lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. Con mis primeros estudiantes el año pasado, conversaba acerca de esto. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos que inventarnos la especialidad que vamos a ver? ¿Cómo definiríamos esa enfermedad? ¿Y en base a qué? ¿Cómo vamos a hacer el abordaje actual de esa especialidad que nos queremos inventar? En medicina, cualquiera que sea la especialidad, actualmente existen 3 abordajes. Es el abordaje fisiopatológico, el abordaje probabilístico y el abordaje determinístico. Veamos un poco el abordaje probabilístico en esta primera clase. Veamos un poco en qué va a consistir el abordaje probabilístico y en qué va a consistir el abordaje determinístico. Cuando yo quiero hablar de fisiopatología y no existe la cátedra de cardiología, no existe la especialidad, ¿cómo la tendría que definir? ¿Qué estudiaría la cardiología? Estudiaría el corazón, pero ¿en qué consistiría ese estudio? ¿Cuál sería su opinión? Tuviéramos que definir, inventarnos ahora la cátedra. No existe, inventemos. Muy bien, voy a estudiar la función del corazón. La función del corazón y cómo ayuda a los demás órganos, es decir, al resto de la economía humana. ¿Qué quiero decir con cómo va a ayudar al resto de la economía? Porque a todo el resto de la economía tiene que llegar el oxígeno y la función del corazón es transportar ese oxígeno. Por lo tanto, tengo que empezar sabiendo lo que ya hicimos en un ejercicio aquí en una clase alguna vez. Si tengo que transportar oxígeno, tengo que saber cuánto oxígeno existe aquí, en este cuarto. ¿Cuánto oxígeno hay aquí? 21% de qué cosa? ¿De? 21% de qué cosa? 21% de qué? De la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica en este cuarto? 760 milímetros de mercurio, porque estamos a nivel del mar. Por lo tanto, 21% es 150, 160 milímetros de mercurio.
Entonces yo ya empecé a hablar de cardiología. Quiere decir que yo tengo que tomar este 150 y estos 60 milímetros de mercurio y llegar hasta la última célula. Y el desarrollo de la cardiología es el que me va a permitir que yo pueda medir esa tensión de oxígeno hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta sus últimas células. Si tengo aquí 150 milímetros de mercurio, significa que probablemente en las vías respiratorias tengo algo así como 150, pero en alveolo voy a perder. ¿Por qué pierdo? Porque hay un espacio muerto. En alveolo voy a tener aproximadamente 100 milímetros de mercurio. En alveolo, ¿qué fenómeno fisiológico debe ocurrir? La hematosis. Muy bien. Y esta hematosis significa que voy a incorporar oxígeno a cada uno de los glóbulos rojos que están pasando en fila india por el capilar alveolar. ¿Cuánto voy a incorporar? Había 100 milímetros de mercurio en el alveolo, ahora voy a llegar con 95, 97. Ese oxígeno, ¿a dónde va? ¿A qué parte del glóbulo rojo? A la hemoglobina. Todos tienen hemoglobina, hay parte que no está en la hemoglobina, que está en el plasma. Muy bien. ¿Qué pequeña fracción está en el plasma? 2-3%, exactamente, 2-3%. El resto tiene que ir, va a la hemoglobina. Y tengo que familiarizarme con la curva de dirección de la hemoglobina, es decir, con la capacidad que tiene la hemoglobina para captar y para ceder. La hemoglobina sabe cuándo tiene que captar oxígeno y el momento en que capta no cede, porque solo puede cumplir una de las dos funciones a la vez. Capta y no cede. Para poder ceder tiene que movilizarse un poco para estar en la posición de ceder, y cuando cede no capta. Luego hay captación, que se llama afinidad, y hay la capacidad de ceder. La curva de dirección de la hemoglobina es justo eso, la forma en que, formando una S sigmoidea, está en capacidad de ceder oxígeno o está en capacidad de captar oxígeno en un momento o en otro. Y esto va a depender de las 4 moléculas que componen a la hemoglobina. Cada una de ellas tiene distinta afinidad. Pero esto es algo que les recomiendo que ustedes vayan y estudien bien, porque si no dominan curva de la hemoglobina, no puedes estudiar cardiología. Pero no queremos perder ese tiempo nosotros repasándolo acá. Tengo que saber eso y yo se los voy a tomar en examen. El hecho de que no lo haya explicado ahora no significa que yo no lo compruebe en un examen, que ustedes conocen perfectamente bien eso. ¿Cuándo cede? ¿Cuándo cede la hemoglobina? La hemoglobina va a ceder directamente desde la hemoglobina hacia el tejido que lo necesita. No, la respuesta es no. Quien le cede es el plasma, ese 2-3% del plasma. Por lo ese 2-3% del plasma tiene un efecto buffer, un efecto amortiguador. ¿Verdad? Cuando cede el plasma a esos 2-3%, ese 2-3%, una vez que se ve deficitario, es realimentado desde la hemoglobina. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de curva de dirección de la hemoglobina, lo que estoy hablando en realidad es de la capacidad que tiene la hemoglobina de saturarse. Si yo tengo 2 coordenadas y mido en una coordenada la presión de oxígeno y la calculo en el alveolo, y que esto va a pasar al capilar pulmonar en 100 milímetros de mercurio, a donde tengo que llegar es a una saturación del 100%. Y esto es acá. Esta curva es en forma de S itálica, dependiendo de cada uno de los 4 componentes de la molécula, que les recomiendo que ustedes lean. Cuando yo tengo 100 milímetros de mercurio, teóricamente tengo 100% de saturación. En realidad vamos a hablar de aproximadamente de un 95% de saturación. De hoy en adelante ya no nos vamos a referir a la presión de oxígeno, vamos a referirnos a la saturación de oxígeno siempre.
saturación de oxígeno. Tengo 100% de saturación de oxígeno arterial. Este oxígeno tiene que ser cedido a los tejidos. Por lo tanto, en la circulación de retorno tengo que tener menor saturación de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre la arterial y la venosa? Exactamente la que cedí. ¿Cuánto es lo que usualmente cedo? Por lo tanto, ¿cuánto es lo que usualmente tengo en la circulación de retorno? 20-25%, entonces debo tener 70-75% de saturación venosa, que te regresa hacia la aurícula derecha. ¿Cuáles son las tres confluentes de sangre venosa hacia la aurícula derecha? Muy bien. Como ya hemos conversado otras veces, no son iguales. La cava inferior aporta con una mayor saturación de oxígeno que la cava superior, y el seno coronario es el que menor saturación tiene, porque el corazón extrae al máximo, ya no puede extraer más. Por eso es que la oxigenación del corazón depende solo de la anatomía y de la función coronaria. No hay forma en que aumente la extracción. Mis músculos esqueléticos, sí, ellos pueden aumentar la extracción. En este momento yo estoy extrayendo muy poco, pero si nos pegamos bajamos y subimos la escalera, vamos a aumentar la extracción de oxígeno. No solamente que va a aumentar el aporte de oxígeno, el aporte sanguíneo y por lo tanto oxígeno, aumentando el flujo sanguíneo, sino que la extracción misma aumenta. Vena cava tiene una mayor saturación porque la quinta parte del gasto cardíaco es flujo renal, y el flujo renal casi no tiene extracción de oxígeno. Por lo tanto, tiene una mayor saturación. Cava superior tiene una menor saturación. Entonces, usualmente lo que yo tengo es 75, viniendo de cava inferior tengo 75, viniendo de cava superior tengo 69, seno coronario usualmente anda por 40, yo usualmente tengo una mezcla de 70-72 en la aurícula derecha. Pero decíamos que lo que queremos es estudiar la función del corazón, y la función del corazón es oxigenar. ¿Cuál sería la primera falla en esta función? Obviamente, si voy a hablar de la función, tengo que hablar de la oxigenación, porque eso es en sumo la función del ventículo izquierdo. ¿Cuál sería la primera manifestación de falla cardíaca? Cuando nosotros evaluemos síntomas, signos o métodos diagnósticos, vamos a tratar de hacer un bosquejo en esta primera clase también. Tenemos que hablar de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, índice de certeza, intervalo de confianza y likelihood ratios. Cuando yo evalúo eso, tengo que saber que cada signo o síntoma yo le dé la clasificación adecuada. Disney es algo que el paciente me va a manifestar, que siente. Pero estábamos hablando de datos objetivos, niveles de oxígeno. Si yo empiezo confundiendo esos términos, me va a ser muy difícil ejercer la medicina, porque no podré jerarquizar ordenadamente el valor de cada síntoma, cada signo. Estamos hablando de, objetivamente, cuáles son los valores de oxígeno. ¿Qué pasará cuando tengo una insuficiencia cardíaca? ¿Qué cosa? Astenia. Pero estamos hablando de lo mismo, de disnea, es decir, de lo subjetivo del paciente. Y nos hemos centrado ahora en lo objetivo. Lo objetivo es concentración de oxígeno. Hay menor saturación de oxígeno en la sangre venosa.
Si hay menor saturación de oxígeno en la sangre venosa, ¿es por qué cosa? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Y si fue más lenta, ¿y entonces qué ocurrió? Extrajo más. Por lo tanto, la primera manifestación de un fallo cardíaco es que aumenta la extracción tisular de oxígeno. Y si aumenta la extracción tisular de oxígeno, va a bajarme la saturación de oxígeno venoso. Usualmente en las emergencias, el paciente que llega con alguna de esas manifestaciones subjetivas o objetivas, que la pueden hacer pensar en insuficiencia cardíaca, piden oxígeno arterial. Y el oxígeno arterial no es la primera manifestación de déficit, es el oxígeno venoso, porque lo aumentado es la extracción de oxígeno. Para que disminuya la saturación de oxígeno arterial, ¿qué tendría que ocurrir? Porque ahora de lo que hemos hablado es solamente de esto. Está bombeando menos sangre el corazón y por lo tanto la circulación se ha enlentecido. Compensatoriamente, los músculos, los tejidos periféricos extraen más. Si eso es lo que está ocurriendo, solo tengo una disminución de la tensión, la saturación de oxígeno venoso. Para que haya disminución de la saturación de oxígeno arterial, ¿qué necesitamos que ocurra? Pero el aumento de la frecuencia respiratoria es una manifestación del problema. Y ahora, cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, lo que estoy aprendiendo es a jerarquizar los problemas. ¿Un fallo? Muy bien. Las dos respuestas. Significa que la insuficiencia cardíaca tiene que haberme producido ya encharcamiento alveolar. Y es eso lo primero, porque vence la punción oncótica, sí. ¿Y es eso lo primero que ocurre en una insuficiencia cardíaca? No, no es eso lo primero que ocurre. Y les voy a explicar por qué razón no es eso lo primero que ocurre. Cuando hablamos de presiones, esto ya es fisiología que ustedes vieron, ¿cuál es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo? 10. Y la presión de aurícula izquierda es 10. Y la presión de venas pulmonares, 10. Y la presión capilar pulmonar, 10. 10. ¿Y cuál es la presión oncótica? 25, 28, 30. Si el paciente empieza a hacer insuficiencia cardíaca, no bombea suficiente sangre anterógradamente, va quedándose sangre atrás y eso va aumentando la presión. Ya no tiene 10 de presión de fin de diástole, que es la que va aumentando. No aumenta la presión sistólica, la presión diastólica. Ya no está en 10, está en 12, ahora está en 15, está en 20. No ha vencido la presión oncótica todavía. Y por lo tanto, todavía la presión oncótica es capaz de retraer otra vez la cantidad de líquidos que mandó a los tejidos. El momento en que ya no lo pueda hacer, se encharcan los tejidos. Y los tejidos que más se encharcan son los tejidos que son más laxos. El tejido conectivo perialveolar es muy denso, muy denso. El tejido parenquimatoso más laxo es el que está alrededor de los bronquios, bronquiolos, arteriolas. Por lo tanto, voy a tener un edema intersticial que ni siquiera lo puedo oír, porque para poderlo oír, lo que yo oigo es el aire que entra a bronquios y alveolos. Pero como el alveolo tiene un tejido conectivo muy, muy denso y muy compacto, no es capaz
de encharcarse hasta que sobrepase los 30 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Pero mientras tanto, si tomo una radiografía, sí puedo ver que existe un edema tisular. Es decir, ese edema es un edema que veo y no oigo. Sí lo puedo oír si es que produce constricción del bronquiolo y produce algo que parece un asma. En este caso se llama asma cardíaca. Produce constricción del bronquiolo, produce sibilancias como el asma bronquial. Bien, entonces ahora empiezo a ver por dónde se encamina la cardiología, pero yo voy más allá. Ahora, este es un ejemplo que alguna vez les puse. ¿Qué pasa si yo reconozco perfectamente bien que la saturación de oxígeno arterial anda alrededor de 95? Significa que la saturación de oxígeno en aurícula izquierda es 95, ventrículo izquierdo es 95, en aorta es 95. Y significa que aproximadamente en el lado derecho, en cavas, en suma de ambas, anda por 75. Aurícula derecha 75, ventrículo derecho 75, arteria pulmonar 75. ¿Qué pasa si súbitamente yo tengo en arteria pulmonar 85? Pero en ventrículo derecho sigue siendo 75, aurícula derecha sigue siendo 75. ¿Comunicación? No. Solo en pulmonar. Muy bien. Diagnóstico clarísimo, patent ductus arteriosus. Y si lo encuentro en un nivel más alto, ventrículo izquierdo, significa comunicación interventricular. Y si lo encuentro a nivel de aurícula, comunicación interauricular. ¿Verdad? Es decir, me he aproximado muchísimo a lo que tiene que ser el estudio de la cardiología. Muy superficialmente es cierto, o muy elementalmente es cierto, pero lo suficientemente fundamental para que pueda seguir estudiando aquí en adelante esto. ¿Cuál es el lema de la UES? ¿Por qué se fundó la Facultad de Medicina de la UES? Se fundó básicamente para sacar adelante el concepto de ¿qué es eso? Medicina basada en la evidencia, evidence-based medicine. Esto no es un concepto original nuestro. Esto viene dándose en algunas universidades importantes del mundo, particularmente en algunas universidades de Estados Unidos y de Canadá. Realmente empieza en una de las universidades de Canadá, luego es Johns Hopkins la que lo toma, y ahora hay muchas universidades las que lo están tratando de sacar adelante. No ha sido una cosa sencilla, es una cosa realmente difícil, porque es casi una transformación cultural. Las universidades del planeta están en crisis existencial. No es solamente la Universidad Ecuatoriana, está en crisis en el planeta. Las razones son diversas. Por ejemplo, en las universidades del tercer mundo, la crisis es porque se empezó a quedar atrás en la evidencia. Cuando citamos evidencia, tenemos que recurrir a Framingham y a otros estudios. Y así, para mantenernos más o menos cerca del estado actual del arte, ni siquiera del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estado actual del arte y estado actual del conocimiento?
¿Saben? ¿Se acuerdan? El estado actual del arte es lo que en este momento es un estándar en el ejercicio médico contemporáneo. El estado actual del conocimiento es que no se ha difundido ese ejercicio, pero el conocimiento científico ya ha llegado a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede en las universidades de los países pobres? Es que se está quedando atrás en medicina basada en la evidencia. Pero fundamentalmente se ha quedado atrás porque no ha sido capaz de producir su propia evidencia, de colectar y de convertirse en bancos regionales de esa evidencia médica. Y así es como están las cosas. Para poder hacer eso es necesario hacer investigación científica y hacia allá tenemos que ir. En el camino vamos adiestrándonos en la forma en que vamos a colectar esa evidencia y a convertirnos en un centro, en un reservorio de esa evidencia médica, por lo menos de evidencia médica regional. ¿Y cómo es que nosotros la vamos a seguir? Esta es una de las razones de la crisis existencial de la universidad. Otra razón es su pérdida de humanismo. Esto ha ocurrido usualmente en las universidades europeas y están tratando ellas de regresar un poco. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en la UES es superar esta crisis existencial con medicina basada en la evidencia, pero con un profundo humanismo. En este sentido, cardiología es una de las especialidades que se presta muchísimo. Porque son pocas las especialidades médicas en las cuales la evidencia es tan clara, donde yo puedo palpar, puedo tocar, puedo auscultar, puedo ver, puedo comprobar, es físicamente verificable. Avanza vertiginosamente, en términos generales la medicina avanza muchísimo. Cuando nosotros revisamos la producción de suficientes estudios clínicos aleatorios, controlados, encontramos que de la década de los 90 a la década del 2010 se multiplicó 500 veces. Entonces ahora es muy difícil seguir el rastro de cada cuestión que deba publicarse. Y por tanto tenemos que saber qué es lo que buscamos. Y la obligación de la universidad y de sus maestros es conducirlos hacia dónde deben ir ustedes a buscar esa evidencia y la forma en que tienen que desafiarla. Tiene mucho que ver la epidemiología y la bioestadística, no como una materia aparte, sino como parte de su ejercicio profesional cotidiano. Es parte del ejercicio. Yo tengo que saber cuando quiero determinar si un método diagnóstico que voy a aplicar a un paciente mío, quiero saber qué tan certero realmente puede ser, no un método diagnóstico. Yo ahora quiero saber qué tan certero es el dolor al pecho que tenía mi paciente. ¿Qué tan certero puede ser una disnea? Antes de aplicar el método diagnóstico, tengo que aproximarme en mi grupo médico, para decir en mi universidad, qué tan preciso y qué tan certero puede ser la aplicación de cualquiera de los métodos.
Por ejemplo, en esta universidad, ¿qué tan certero va a ser el análisis del dolor al pecho? ¿Qué tan certero puede ser? Querrá decir que en su momento tendremos que comprobar si cuando el estudiante de allá y el estudiante de acá califican un dolor al pecho, ambos coinciden. Eso es precisión. Eso es precisión. Y cuando uno de ustedes hace un diagnóstico un día y al día siguiente puedes hacer el mismo diagnóstico o no, acostamos aquí al paciente, lo ocultamos y le encontramos un galope ventricular y al día siguiente yo mismo lo oculto o no lo oculto. Entonces yo voy a saber qué tanta certeza existe. Si no tengo eso, va a ser difícil que yo le pueda dar un valor, una jerarquía cuantitativa al diagnóstico que quiero establecer, al examen físico que quiero hacer. ¿Qué tanto representa representa la enfermedad? Cuando yo tengo un signo o tengo un síntoma o hago un método diagnóstico, hay dos posibilidades. La posibilidad de tenerlo positivo o negativo. Esas dos posibilidades existen. Pero también tengo las posibilidades de que siendo positivo representa enfermedad o no representa enfermedad. Y siendo negativo, su ausencia confirma la ausencia de enfermedad o puede haber enfermedad. Es decir, tengo que aproximarme a los criterios de sensibilidad y especificidad para empezar. Ahora yo no voy a perder mucho tiempo en eso. Tuvimos unas clases preparatorias, pero sí quiero enfatizar que tienen que retomar esos conceptos. El manejo de la tabla binaria es fundamental. Cuando yo voy a decir qué tal la presencia de edema en ambas piernas, edema pretibial, significa que mi paciente tiene ascitis y que es altamente probable que sea alcohólico. Estoy hablando de probabilidades diagnósticas. Es decir, para hacer ese diagnóstico me va a acercar muchísimo el que yo haga muy pocas preguntas y un poco examen físico, y probablemente sea más certero que todo el perfil de las enzimas hepáticas, que son más caros. Tengo que saber cómo me estoy aproximando a eso. Pero sea cual sea el método, a donde tengo que llegar en medicina, siempre es a una probabilidad post-test. Para llegar a una probabilidad post-test, tengo que empezar con una probabilidad pre-test. Y tengo que unir esa probabilidad pre-test con algo que se llama el likelihood ratio positivo. ¿Es esto una materia distinta? ¿Es esta parte del ejercicio de mi cardiología, de mi gastroenterología, de mi cirugía? Es parte de eso.
aparte de eso, y lo que intentamos en esta universidad es que en las distintas cátedras ustedes puedan aproximarse al ejercicio médico de esta manera. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que necesito saber un poco antes? Si yo necesito algo de estadística general, necesito algo de bioestadística, necesito saber cuáles son las medidas de tendencia central, cuáles son las medidas de dispersión, es decir, necesito saber lo que es un promedio, lo que es una media, lo que es una mediana. Necesito saber la de dispersión, es decir, lo que significa un rango, lo que significa varianza, lo que significa desviación estándar y lo que significa el intervalo de confianza. Para entonces recién entrar ya a mi ejercicio médico. Si yo quiero evaluar un signo clínico, yo quiero saber qué tanta sensibilidad, qué tanta especificidad tiene el signo clínico o el síntoma o el método diagnóstico. ¿Qué tanta sensibilidad tiene? ¿Qué es para ustedes la sensibilidad? ¿La capacidad? Bien, es decir, es la proporción de pruebas o signos o síntomas positivos en un grupo de enfermos. Sí, así es, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una columna de enfermos, y voy a tener el signo, el síntoma o el método diagnóstico que puede ser positivo o negativo, los pacientes con enfermedad, en un porcentaje, espero que alto, me van a dar estos que son los verdaderos positivos y que esta es la celda A, pero voy a tener falsos negativos. Están enfermos, pero son negativos. Y esta es la celda C. Pero voy a tener un grupo de no enfermos, porque siempre tengo que hablar de estudios aleatorios y controlados. ¿Qué significa controlado? Que siempre lo estoy comparando. Lo estoy comparando con el otro grupo, el grupo que no lo tiene. Y este grupo tiene que darme igual. Esta es la celda B, la celda D. Entre los no enfermos, que yo voy a tener los diagnósticos positivos, estos serán los falsos positivos y los verdaderos negativos. Esta es la celda D, ¿no? Esto tengo que tenerlo perfectamente claro. De aquí los vamos a desgranar con todo lo que vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Empezamos viendo qué es la sensibilidad. Es la proporción de diagnósticos positivos en un grupo de enfermos. Luego, sensibilidad será A sobre A más C. La especificidad es en qué forma la ausencia de síntomas o la ausencia del método diagnóstico del síntoma o del signo o del método diagnóstico negativo me confirma la ausencia de enfermedad. Es decir, la especificidad siempre será D sobre B más D. Yo sé que tengo que saber esto. Sin esto no voy a poder ejercer la medicina. Pero desde ya empiezo a prever que lo que este doctor me está diciendo en este instante no me va a resultar suficiente. No me es suficiente saber si el dolor al pecho tiene tal sensibilidad o tal especificidad.
si cuando yo vea a mi paciente, yo no sé si ese dolor precordial representa o no la enfermedad. Aquí no hay mayor gracia. Aquí yo sé que estos son enfermos y estos son no enfermos. Y la proporción en que presentaron el dolor precordial es 90 a 10, y la proporción en que presentaron, en que no tuvieron los síntomas y estaban sanos, eran 80 versus 20, que sí lo tuvieron. Esa es la especificidad. Pero cuando yo me siente frente a mi paciente, yo no sé si mi paciente lo tiene o no, y tengo que calificarlo. Entonces voy a avanzar por pasos. Tengo que ver ahora cuáles son las probabilidades de que un diagnóstico positivo sea cierto. Y este se llama valor predictivo positivo o probabilidad post-test positiva. Y esto será igual sobre A más B. El valor predictivo positivo me determinará la certeza con la cual la ausencia de síntomas me confirma que el tipo está sano. Por lo tanto, valor predictivo negativo T sobre C más D. Y tengo un complementario negativo, la probabilidad de que con la presencia del síntoma no haya la enfermedad. Será un C sobre C más D. ¿Será suficiente eso? No. Necesito más. Necesito varias cosas. Antes de seguir, ¿puedo calcular yo el pretest? Antes de yo aplicar ningún método diagnóstico. Antes de ver si hay leucocitosis, antes de ver la prueba de esfuerzo, antes de hacer la resonancia magnética, o del dolor precordial, o del edema pretibial, antes de cualquiera de eso, quiero saber cuáles son los chances de que esta población tenga esa enfermedad. Ese es el pretest, probabilidad pretest. Y allí lo puedo calcular, viene a ser la prevalencia y la puedo calcular allí. ¿Perdón? A ver, queremos ver cuáles son los enfermos versus los no enfermos. A más C sobre A, B, C, D. Prevalencia. Esa es la prevalencia. Sí está claro. No les resultó muy claro. Prevalencia. Tienes claro ya la tabla binaria, ¿verdad? Entonces tienes las 4 celdas, A, B, C, D. ¿Cuál es la columna de los enfermos? A y C. ¿Es verdad? Si yo tomo la columna de los enfermos, es decir, A y C, y lo pongo como un numerador, y en el denominador pongo el resto, A, B, C, D, yo tengo cuál es la proporción de los enfermos. Es decir, esa es la prevalencia. Y la prevalencia es siempre la probabilidad pretest. No es, ojo, miren que voy despacito y con calma. No es el pretest odds. Estoy hablando de pretest probabilidad, no de odds, a pesar de que la traducción puede ser semejante. Pero vamos despacito. Hasta ahí tienes el pretest, probability. Como lo que queremos llegar nosotros es a esto,
estamos desmenuzándolo poquito a poco. Ya tengo la probabilidad pretest. Ahora he fabricado todo esto, he construido todo este asunto de sensibilidad y especificidad con la finalidad de llegar al likelihood ratio. Y una vez que tenga estas dos cosas, veo cómo uno esto para tener la probabilidad post-test. Si está claro allí o hasta allí necesitamos una aclaración. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo voy a hacer el likelihood ratio? ¿Cuál es el problema que estoy enfrentando hasta este instante? Sí, bueno, es verdad. Resulta que con mi estetoscopio puedo determinar un galope ventricular, o un galope auricular, o un soplo, o hay edema pretibial, o palpo hepatomegalia, o signo de Murphy, o McBurney, algún signo de esos. Eso es lo que hasta este instante tengo, y sé que cualquiera de ellos tienen una sensibilidad y tienen una especificidad. Pero eso no me dice qué certeza realmente tienen. No me dicen qué certeza realmente tienen. Bueno, es que entonces, si tenemos sensibilidad y especificidad, puedo sacar el valor predictivo positivo. Sí, el valor predictivo positivo de ese signo. Pero ahora que yo tengo a mi paciente sentado aquí al frente, realmente no sé si mi paciente tiene la enfermedad que ese síntoma sugiere. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos. Tengo que mezclar sensibilidad y especificidad. Y eso me acerca al likelihood ratio, la probabilidad de que mi paciente sí tenga eso. ¿Y qué es lo que voy a hacer para el likelihood ratio? Para un likelihood ratio positivo, lo que yo voy a tener, likelihood ratio positivo, será igual a sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Antes de entrar en eso, déjenme recalcarles una importancia que sí tienen solo con sensibilidad y especificidad. Hay un umbral entre si hay un diagnóstico o no hay un diagnóstico. Si yo digo leucocitosis es cuando hay más de 9.000 leucocitos o menos de 9.000. Es distinto que si yo dijera más de 6.000 o menos de 6.000. Si yo digo que por encima de 6.000 yo voy a decir que hay leucocitosis, me va a aumentar el número de positivos, ¿verdad? Porque ahora con 6.100 ya digo leucocitosis, ¿verdad? Pero voy a tener muchos que no estaban enfermos, por lo tanto voy a tener falsos negativos, falsos positivos, ¿verdad? Entonces, ese umbral me permite a mí tener una gran sensibilidad, pero una baja especificidad. La sensibilidad me sirve a mí cuando tengo una sensibilidad alta. Yo sé que este método diagnóstico tiene una sensibilidad alta. Me permite a mí decir un método mnemotécnico que es SIN-out. SIN-out. Sensibilidad negativa, out. Es decir, si tengo una sensibilidad, método diagnóstico con sensibilidad alta, y me salió negativa, puedo descartar la enfermedad. SIN-out. El método mnemotécnico, SPIN. Es decir, si tengo una especificidad alta, positiva,
Es decir, imagínense ustedes que yo he dicho ahora leucocitosis, voy a decir solamente si hay 11.000. 11.000. Alto. Es muy difícil que tenga alguien con 12.000 que no tenga una infección. Por lo tanto, si me sale positivo y tengo una especificidad muy alta, con 11.000 es una especificidad muy alta. Si me sale positivo, es un spin. Método mnemotécnico, lo van a ir aplicando poco a poco ustedes. Sin out, spin. Ahora sí voy al asunto del likelihood ratio. Lo que yo voy a mezclar ahora es la probabilidad de que una persona que tiene un síntoma, un signo o un método diagnóstico positivo tenga la enfermedad. Ah, pero eso fue esto. No. Es eso versus que no la tenga. Que teniendo eso no la tenga. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a dividir la sensibilidad que es A sobre A más C, sensibilidad, y la voy a dividir para este. Es decir, este que es positivo sin tener la enfermedad. En realidad podría haber dicho simplemente B, pero no digo B, digo especificidad menos 1, que viene a ser este mismo. Ahora, no se dejen confundir, no se dejen confundir con eso. Estoy tratando de demostrarles qué es lo que busca el likelihood ratio. El likelihood ratio compara probabilidades. ¿Qué probabilidad? Estoy comparando edema pretibial como predictor de ascitis. ¿Sí? Como predictor de ascitis. Y encontré que de 30 pacientes con ascitis, 20 tienen edema pretibial. Una sensibilidad más o menos, ¿no? De 70% o algo así. Tengo esa sensibilidad versus otra probabilidad, la probabilidad que alguien con edema pretibial no tenga ascitis. Estoy comparando dos probabilidades. La probabilidad que edema pretibial tenga ascitis versus la probabilidad de que edema pretibial no tenga ascitis. Cuando comparo dos probabilidades, dejó de llamarse probabilidad y se llama odds. Luego, el likelihood ratio es un odds. Sensibilidad A sobre A más C. ¿Cuál era la especificidad menos 1? Especificidad menos 1 es D sobre B más D, hago 1 menos eso. Pero en realidad esa fórmula lo que está representando es aquellos que tenían el signo, el edema pretibial, sin tener la enfermedad. O sea, pude decir simplemente B. Estoy comparando la probabilidad que el edema pretibial signifique ascitis versus la probabilidad que ese edema pretibial no signifique ascitis. Por lo tanto, la forma en que lo pongo matemáticamente es sensibilidad menos 1 menos sobre 1 menos especificidad o simplemente B. ¿Sí está claro?
Después, hoy no los voy a confundir con el likelihood ratio negativo. Este es el likelihood ratio positivo. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar a que podamos obtener una probabilidad post-test. A ver, la probabilidad post-test la voy a tener con la probabilidad pre-test multiplicado por la likelihood ratio. Multiplicado por la likelihood ratio. Pero ahora tengo un problema muy serio aquí. El problema serio que tengo es que el likelihood ratio es un odds ratio. Y el problema que tengo es que el pretest probability no es odds. Entonces tengo que transformarlo en odds. ¿Cómo lo transformo en odds? Le voy a poner un denominador. ¿Cuál era la probabilidad pretest? Es la probabilidad que en esta población A, B, C, D estén enfermos, A y C. La misma comparación que alguna vez puse en esta clase. ¿Cuál será la probabilidad, la prevalencia de enfermedad coronaria en esta clase? Ya, como mucho será 2%. Significa que el denominador que voy a poner es la probabilidad que en esta clase no haya enfermedad coronaria, es decir, 98. Para convertirlo en odds, por lo tanto, pongo 2 sobre 98. La probabilidad de tener la enfermedad versus la probabilidad de no tenerla. Y esto me sirvió simplemente para convertirlo en odds. ¿En cada paciente van a tener ustedes que hacer todo este cálculo? No, no. Hay unos nomogramas que yo se los doy después, pero sí es bien importante que tengan el concepto, que tengan claramente el concepto, ¿verdad? Aquí, ¿para qué tuve que aprender todo sensibilidad y especificidad? Sí, sensibilidad y especificidad me servía mucho con esto mnemotécnico que les decía, sin out, spin, sirve. Pero fundamentalmente me sirve para toda la otra construcción logística que tengo que hacer de likelihood ratio. Y que después ya no tendré que hacer cálculos, sino que son nomogramas. Pero con eso me permite a mí calcular la probabilidad pretest, pasarlo a probabilidad odds pretest, multiplicarlo por el likelihood ratio, que es un odds, y entonces me va a dar un odds post-test. Pero yo no quiero tener odds, porque eso no me dice mucho. Tengo que convertirlo otra vez a probabilidad. Muy bien. Eso es el odds, el post-test, el odds post-test sobre odds post-test más 1. Es decir, si el odds post-test fue 0,70, será 0,70 sobre 0,70 más 1 sobre 1.70. 40% o algo así. Esa es la probabilidad. Y eso es lo que van a obtener ustedes con el likelihood, con los nomogramas. Yo les voy a sacar unas copias y se las voy a distribuir a ustedes para que lo puedan utilizar. Para esto necesitamos aproximarnos a algunas cosas. Sí, pero yo sé, a ojo de buen cubero, usted dijo que la prevalencia en esta clase probablemente sea 2%. ¿Verdad? Pero
Cuando yo aplique aún el nomograma va a tener en una columna el pre-test, luego el post-test y en la mitad el likelihood ratio. Entonces significa que yo voy a tener que saber cuál es el pre-test. Necesito saber. Voy a calcular el likelihood ratio del método diagnóstico que voy a hacer, pero el pre-test sí tengo que saber. Entonces tengo que saber dónde ir a buscar. Algunas ya estarán establecidas y ustedes irán luego mentalmente adquiriendo esa disciplina de acordarse, así como te acuerdas de diversas enfermedades, saber cuáles son las prevalencias en distintas enfermedades y tienes que irlas a buscar. Y para eso son los estudios aleatorios randomizados, los metaanálisis, sabiéndolos buscar. Eso sobre la marcha vamos determinándolos. No es lo mismo el dolor precordial de un joven o una joven estudiante de medicina de esta clase que uno de los profesores. Son dos poblaciones distintas y probablemente las prevalencias sean distintas. Ni siquiera en enfermedad coronaria. Probablemente la forma en que se presente un dolor en fosa ilíaca derecha de una apendicitis es distinta en un niño, es distinta en un joven y es distinta en un anciano, totalmente diferentes. Por lo tanto, tengo que ir a buscar prevalencias. Cuando ustedes vayan a buscar metaanálisis, y más aún a construir metaanálisis, porque la idea es que ustedes puedan aprender a hacer eso, pero al principio vas a buscar los metaanálisis ya hechos, tienes que ir a aprender cómo buscas esa heterogeneidad en las poblaciones, porque no todos los investigadores se han puesto de acuerdo en investigar exactamente lo mismo o la forma de hacerlo. Van a encontrar información heterogénea y tienes que buscar cómo la haces, cómo la van haciendo ustedes, homogénea. Pero buscando en esa información empiezas a encontrar las prevalencias y tenemos que ir construyendo los métodos diagnósticos que vamos a ir haciendo. Y por lo menos conmigo veremos algunas de las entidades de cardiología en los cuales eso puede ser establecido. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.